Vamos con nuestra segunda entrevista del día. Está el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el espacio de Juntos por el Cambio, más precisamente por el radicalismo, Fabio Cuetgla. ¿Cómo estás, Fabio? Eduardo Vitali te saluda, un placer. Un gusto conversar con ustedes. Fabio, voy directo, voy directo a preguntarte en estos tiempos que corren a lo que más nos interesa, quizás no tanto a los argentinos, a los oyentes y a los vecinos bonaerenses, pero sí a los que nos dedicamos al periodismo político. ¿Qué estrategia considerás que debe plasmar el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que ya el PRO tiene sus dos candidatos firmes, que son Néstor Grindetti y Diego Santilli? Y el radicalismo, si bien tiene a su candidato Maximiliano Abad, el propio Maximiliano Abad, el presidente del Comité Bonaerense, viene diciendo que la estrategia ideal sería que haya un solo candidato de Juntos por el Cambio para ganarle a Axel Kicillof, el candidato del Frente de Todos. ¿Vos qué pensás respecto a esto? Yo creo que la convocatoria a la unidad que hace Maxi Abad es estratégica, no es una ocurrencia, digamos, ¿no? O sea, y tampoco es una ocurrencia de tipo personal. Me parece que es un posicionamiento político que tiene lecturas que van más allá de lo electoral, digamos. El primer punto es que el votante, nosotros tenemos la intuición, digamos, porque los elementos de medición de opinión pública son falibles, no vamos a... Pero tenemos la intuición de que el votante de Juntos por el Cambio tiene una expectativa de una mayor cohesión y organicidad de parte nuestra, por muchos motivos, porque se siente amenazado por el gobierno en proyectos, porque entiende que tiene una lectura muy negativa de este periodo presidencial, porque lo tranquiliza la idea de que haya una visión compartida sobre el futuro del país. O sea, hay una cosa de fondo ahí no digo de toda la sociedad argentina, pero sí por lo menos del núcleo duro de los votantes de Juntos por el Cambio, de que todo hacer... Uy, se cortó la... Bueno, ahí venía Fabio Cuetgla hablando con nosotros, dirigente, diputado nacional por Juntos por el Cambio, representa la provincia de Buenos Aires, ligado al sector de Adelante Buenos Aires, que conduce Maximiliano Abad, el presidente del comité bonaerense. Insisto con esto, me parece que es interesante pensar o analizar qué es lo que pretende el radicalismo. A mí yo no lo termino de entender. Maximiliano Abad se lanzó como candidato a gobernador y ahora pretende que haya un solo candidato en Juntos por el Cambio en un contexto en donde ya está él lanzado como candidato a gobernador y hay dos candidatos del PRO, que son Diego Santilli, representando los intereses de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia de Buenos Aires, y Néstor Grindetti por parte del armado provincial de Patricia Bullrich. Lo que viene diciendo Abad es que tiene que haber candidato único de Juntos por el Cambio, que si realmente se le aspira a ganar a Axel Kicillof, que seguramente va a ser el candidato del Frente de Todo, va a ir en busca de la reelección, Juntos por el Cambio debería ir de manera unificada. Esto es lo que viene deslizando Abad, incluso cuestionando la estrategia del PRO de ya poner dos candidatos, dos precandidatos en el ring. Bueno, y después, en torno a eso, muchísimas especulaciones en torno a con qué sectores podría arreglar el radicalismo. ¿Sí? Con Patricia Bullrich en la provincia, con Larreta en la provincia, Santilli, Grindetti. Ahí nos volvimos a conectar con Fabio. Fabio, ¿cómo estás? Se nos cortó la comunicación. Vuelvo sobre, no sé dónde se cortó, pero bueno, el punto es que la posición que sostiene Maximiliano Abad no es excluyentemente electoral, digamos, no es simplemente mirando la ventaja electoral, sino que creemos efectivamente que transmitirle, sobre todo a nuestros votantes, pero a la sociedad en general, digamos, que la visión compartida que tenemos sobre el futuro del país puede plasmarse en una lista, es un gesto muy potente y que recepta la realidad de crisis, digamos, que está viviendo la Argentina, en el sentido, nosotros los argentinos, digo, y Argentina, estamos gastando mucha energía en este proceso electoral en un contexto de enorme fragilidad financiera, y así como tantas cosas se dicen por los 40 años de democracia, un aprendizaje que nosotros tenemos que hacer hacia adelante, que las transiciones de los periodos constitucionales deberían ser un poco más amables en la Argentina. Sometemos a un estrés muy grande a la sociedad frente a cada transición política
generar un clima de enorme incertidumbre en las variables económicas, etcétera. El gobierno no contribuye en ese sentido y creo que estar a la altura de las circunstancias de parte de Juntos por el Cambio es tener esta visión de unidad estratégica. Luego, si eso no se puede, digamos que nuestra voz ha quedado instalada en ese lugar, seguramente habrá competencia, las reglas de la democracia, eso no es una tragedia, digamos, las reglas de la democracia lo permiten y está muy bien, y cuando hay diferencias es la única forma de saldarlo. Pero, digamos, empezando de arriba hacia abajo, si podemos contribuir a mejorar el clima social y político, mejor. Si no podemos, habrá una competencia en los mejores términos, donde discutiremos y tratar de priorizar una discusión sobre los temas que realmente son significantes, digamos, ¿no? No sobre el jopo de uno o el lunar del otro. Y en ese sentido el radicalismo ha hecho un aporte enorme en la provincia de Buenos Aires, con la Fundación Poder, con estas convocatorias a profesionales en las distintas áreas, con la movilización de su propio electorado, sobre todo en las localidades que gobierna, muchas de las cuales gobierna ejemplarmente, etcétera. Entonces, me parece que nosotros, si uno ve la película larga, digamos, y voy a traer un recuerdo amargo para nosotros, si uno ve la perspectiva entre el 2001 y el 2023 de un partido quebrado en la relación con sus votantes y diezmado por la propia crisis, etcétera, a un partido que hoy es protagonista en el marco de una coalición, aportando cuadros significativos en el Parlamento, en la discusión pública, en candidaturas súper importantes a nivel nacional, no sé, la candidatura de la Intendencia, por ejemplo. De hecho, Fabio, ¿cuántos? El otro día me lo recordaba un dirigente radical del interior de la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo el número. ¿Cuántas intendencias tiene el radicalismo hoy? ¿Son varias o ¿En no? el país o en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires 32 y en el país 32. Nosotros tenemos esto perdón, porque se cortó blancos, justo. En la provincia de Buenos Aires 32 y en el país más de 400. Nosotros tenemos un problema, te diría casi circunscripto al Gran Buenos Aires. Claro. O sea, vos sacás el Gran Buenos Aires y el radicalismo es un partido de 20 y pico % de los votos a nivel nacional, digamos, ¿no? O sea, si vos recortás el Gran Buenos Aires y no lo contás, el radicalismo es un partido súper potente. Ahora, esa ruptura del vínculo de representación en el Gran Buenos Aires en el 2001, que está, voy a decir una cosa trágica, que está perfectamente justificado, porque un partido que pasa por una crisis como esa, claro, nadie pasa gratis, pobreza, etcétera, etcétera, que es una lectura que yo creo que le va a pasar al peronismo luego de esta elección. Vos decís que puede haber acá un punto de inflexión, así como le pasó el radicalismo en el conurbano. Es fuerte, pensar eso, porque hoy digo... Con distintos pisos, porque evidentemente no tenemos claro, la misma porque, trama cultural, con distintos pisos. O sea, no me imagino, digamos, un candidato peronista sacando el 2% de los votos como Moró, pero en esa elección que Moró sacó el 2 y pico % de los votos, López Murphy venía de nuestro partido y había sacado 17, y Lilita venía de nuestro partido. O sea, no es que los radicales no se evaporan tampoco, digamos, ¿entendés? No, o sea, obvio. Y los peronistas no se evaporan después de una crisis, pero sí que vos podés tener una próxima elección con 5 candidaturas que se digan peronistas, digamos, una representando al interior, otra a los intendentes del conurbano, una ultra kirchnerista, otra renovadora, etcétera, porque la impronta, digamos, de conducir ese colectivo por parte del núcleo duro kirchnerista empieza a perderse. Fabio, y volviendo al armado, suponiendo que el PRO dice no, vamos con nuestro candidato, quedan firmes, que para mí va a ser lo que va a pasar. ¿Vos qué decís que debería ser el radicalismo? Que Maximiliano Abad... No me arrogo la autoridad de decir que debería ser el radicalismo, pero sí... No, desde tu visión. Lo que sí creo que vamos a hacer es lo que hicimos toda la vida, que es sentarnos a deliberar colectivamente y tomar una decisión en función de los intereses de nuestro partido y nuestra visión de la sociedad. Yo creo que va a ser eso. Nosotros, por supuesto, que hay distintas sensibilidades en el radicalismo en relación a la acción, que generalmente los periodistas, por una cuestión de velocidad y de noticia, etcétera, no se ven imposibilitados a hacerla. Muchas veces nos quejamos de las disputas que son ácidas, etcétera, pero lo cierto es que en esta disputa hay dos visiones, ¿no? O sea,
no es una disputa, no es un capricho de personas, digamos, ¿no? Hay una visión de la Argentina instalada por Patricia Bullrich, vinculada a la idea de que la Argentina necesita, digamos, una determinación muy potente en el cumplimiento de las reglas convivenciales, digamos, muy estrictas, la recuperación de la idea de orden, reformas que no se pueden dilatar, que no se pueden procrastinar, y que eso es contra los núcleos corporativos de la Argentina, digamos. Ese sería el mensaje más bullrichista. Y hay un mensaje larretista que dice: precisamos armar un consenso muy amplio para que las reformas que llevemos adelante no sean reversibles, y nuestro esfuerzo va a estar dado sobre todo en construir ese consenso más que en otra cosa. Son dos visiones ¿Y vos a cuál legítimas, adherís las dos. más? Vos, Fabio Cuedla, no el radicalismo, vos, ¿a cuál adherís más? Fabio Ketlas, creo que hay un agotamiento de parte de la sociedad de la política del chantaje y del apriete, y este momento implica poner un límite a los tipos que le impiden a la sociedad argentina desenvolverse con normalidad. En Argentina parece ser que el que no tiene capacidad de chantaje le va mal. Entonces, un gremio te puede bloquear un parque industrial donde hay 70 empresas porque hay un conflicto en una empresa, no actúa la justicia, no actúa nada, y todos somos rehenes de la capacidad de chantaje de ese gremio. O un movimiento social te bloquea una ciudad donde viven 3 millones de habitantes, un área metropolitana donde viven 10 millones de habitantes, y te condiciona la calidad de vida de la gente, aunque sea legítimo, no legítimo, reclamo, etcétera. Hay una cosa que solo en la Argentina tienen capacidad de incidencia pública los que chantajean. O sea que vos en Y la me provincia de parece, Buenos Aires, si el radicalismo tiene que arreglar con alguien, preferís que sea con el sector de Patricia Bullrich, con Néstor Grindetti. yo creo que si en la provincia de Buenos Aires el radicalismo tiene que tomar una decisión basada en sus propios intereses y en su propia visión, pero tiene que sostener la idea de que en la Argentina se acabó la joda corporativa. Después de eso, quien lo exprese mejor, a nivel nacional es muy claro el lenguaje en ese sentido de Patricia. Convengamos que Néstor Grindetti es mucho más austero en el uso de la palabra, por lo tanto no lo expresa con tanta claridad eso, pero está alineado ahí, digamos. Y el punto importante para mí es que el radicalismo defienda sus propios intereses también, porque acá también hay una disputa al interior de la coalición, como toda coalición política tiene una lógica de cooperación y competencia conviviendo, ¿no? Obviamente, eso pasa en todo el mundo, y el radicalismo es un partido con un enorme arraigo provincial, con cuadros, en este momento ordenado en torno a la figura de Maxi, etcétera, y no precisamos la alianza, para hacer mejor alianza posible, para hacer la mejor oferta posible, precisamos que los socios nos reconozcamos en nuestros valores, y en ese sentido precisamos que el PRO nos mire a los ojos y reconozca que en el interior profundo de la provincia, que las experiencias de nuestros intendentes, Trenquelauquen, Tandil, Rauch, Balcarce, excelentes, que van a hacer elecciones de 60% de los votos, que van a reelegir, etcétera, y que eso existe porque existe una fuerza política centenaria que forma cuadros, que tiene ideas, que tiene una cultura política, que tiene una organicidad, y nosotros tenemos una cosa es la visión y otra cosa es la defensa de nuestra perspectiva política, ¿no? Fabio, ¿cómo estás? Buen día. Iván Cerezuela te saluda. Buen día. No quiero patear la pelota siempre afuera, en el sentido de decir, yo tampoco me puedo adelantar a una decisión orgánica, por más que ustedes tengan ganas, digamos, porque... No solo por quedar descalzado, sino porque, entre otras cosas, la posición, por ejemplo, que construyó Maxi en torno del valor de la unidad, tampoco la construyó sola, consulta con nosotros, etcétera. Y entonces hay un respeto político en ese sentido. ¿Entendés? Es decir, defendemos la unidad porque nos ahorra unidad. No, defendemos la unidad también porque tranquiliza a nuestro votante, porque nos da potencia frente al adversario electoral, porque unifica el mensaje, porque después va a haber que gobernar también, y vamos a tener que mantener bloques consistentemente disciplinados. Sigamos el razonamiento, vamos a suponer en el razonamiento, comillas, bullrichista. Vos precisas un nivel de disciplina de bloque fenomenal para que mandás la reforma previsional y se vote, ¿no? Y precisás un margen de negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque nosotros, más allá de que nos amenacen con 200 toneladas de piedra, lo que fuera, eso es todo para la tribuna. La verdad es que
que cuando llega un proyecto al Poder Legislativo se dialoga y a veces hay aportaciones técnicas y el debate, no. Bueno, Argentina tiene que decidir, o somos los picapiedra o somos un país, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece que en eso el radicalismo tiene una enorme cultura política y que llegó un momento de ponerlo en valor también. Fabio, y de esta unidad que habla Maxi Abad en la provincia de Buenos Aires, en Juntos por el Cambio, digo, ¿es posible la unidad del radicalismo en cuanto a los candidatos presidenciales? Digo, hablo de Facundo Manes y Gerardo Morales, que estuvieron juntos hace algunos días en Córdoba. Mira, a mí lo que más me importa es que nosotros compitamos en el marco de nuestra tradición política de ir a la pelota y no al jugador, ¿viste? O sea, si vos me preguntás que es mejor tener uno, está claro. Pero si no se puede tener uno porque las ambiciones personales existen, etcétera, es a la pelota. O sea, vamos a suponer que yo quisiera discutirlo a Gerardo Morales, discutiría sus políticas, sus propuestas. No si el tipo, ¿viste? No sé, ¿entendés? O sea, a mí me parece que ese es el otro punto, ¿viste? En la Argentina, si una persona... yo quiero discutir política, no quiero discutir si un tipo tiene perro o no tiene perros. ¿Entendés? ¿Qué me importa si tiene perros? O sea, y yo les pido a los periodistas que vayamos instalando esa cultura, digamos, discutir política. Es decir, yo estoy en contra del abolicionismo de Estado, porque creo en los bienes públicos, porque soy un hijo de la educación pública y probablemente no me hubiera podido pagar una universidad privada. Y entonces voy a defender los bienes públicos. Pero yo entonces discuto política. No si el viento, si no sé qué cosa, etcétera. Entonces, el frente de todo, que ha mancillado el título de todas las políticas progresistas. Yo quiero discutir política, no me jodan más. Entonces hay una necesidad también de la prensa, porque obviamente que no solo que garpa discutir listas, sino que es interesante, hay un regodeo interesante, es como, ¿viste? como el humor, digamos, es interesante seguir escarbando sobre el tema, pero la Argentina está en una coyuntura en que está claro que hay una pulsión de cambio importante por parte de la sociedad, pero hay que representar ese cambio, hay que darle contenido, hay que sostenerlo en el tiempo, va a tener momentos difíciles, y ir de un modelo burocrático y estadocéntrico como tenemos hoy, de gestionar los asuntos públicos, a un modelo, a una ecología más diversificada, con mayor protagonismo empresarial, con mayores economías integradas a procesos globales que van a necesitar una calificación de recursos humanos nuestra mayor, con un rol centralísimo de la educación si queremos tener una sociedad cohesionada, centralísimo, no solo la educación de los chicos que es deficitaria, sino la educación de las personas que están trabajando ahora y que tienen 30 y pico, 40 y pico de años, que si no invertimos en su propia formación no van a tener trabajo dentro de 5 o 10 años, por sustitución tecnológica, etcétera. Entonces, o la Argentina empieza a discutir política, y no si la persona tiene o no perro, tiene o no jopo, tiene o no arrugas o lo que fuera, o está en un problema porque la política espectáculos nos saca toda la energía, pide, yo en el Congreso toda la semana, el Frente de Todo mete un proyecto para un proyecto símbolo, licencias, no sé, jubilación anticipada de los travestis, lo que fuera. Toda la semana mete un proyecto para, bajo el título de alguna iniciativa que puede ser reparadora, que puede tener legitimidad, etcétera, para distraer una discusión de fondo, es que la Argentina tiene un modelo de gestión económica y de sus asuntos públicos agotado. Fabio, Si nosotros no hacemos un cambio profundo, el futuro no va a ser mejor que el presente. Agotado. En rubro por rubro, te lo discuto rubro por rubro, rubro sanitario, crédito hipotecario, lugar de las infraestructuras, situación internacional, gestión de la educación, rubro por rubro. Bueno, ni hablar si entramos en manejo cambiario, situación fiscal, etcétera. Pasar de ese modelo agotado a una reconstrucción de sus políticas públicas, etcétera, etcétera, nos va a llevar mucho tiempo. Vamos a precisar, en algunos casos, imponer una visión en el mejor sentido del término, no lo digo imponer en términos represivos ni autoritarios, sino instalar una visión alternativa, y en otros construir consensos muy amplios, y ahí tiene que estar la política para saber en qué temas se va más rápido, en qué temas se va más despacio, pero Argentina no puede seguir por esta pendiente, es una pendiente tremenda. Fabio, y a correlación de esto,
uno de los lemas justamente de Facundo Manes es no mentir, no robar, trabajar. Digo, con esto que venís contando y lo que decías recién de poner un límite, ¿es moneda corriente hoy mentir y robar, como dice Manes, en la política? Ya, la política argentina no ha estado a la altura de la circunstancia, aún los que no mienten ni roban. O sea, con el sistema institucional dilata tanto la toma de decisiones sobre subsistemas que no funcionan, cuando patea tanto la pelota para adelante porque no quiere asumir el costo de las reformas que tiene que hacer en cualquier área, no está a la altura de las circunstancias. Y eso es muy evidente, ¿viste? Muy, muy evidente. El caso más evidente probablemente de muerte lenta en ese sentido, de degradación lenta, ha sido la educación. Nosotros hace muchos años que nos damos cuenta que la educación es un poquito peor que antes, un poquito peor que antes, un poquito peor que antes, y había muchas cosas por decir y por hacer en ese sentido, en contenidos, selección de docentes, estímulos, incentivos, lugar simbólico de la educación, muchas cosas que hacer. Y ahí te das cuenta que como eso no explota, porque ¿qué pasa? ¿Por qué la política no reacciona urgentemente? Porque no explota, porque nosotros estamos diciendo todo esto y el lunes que viene decenas de miles de escuelas en Argentina abren las aulas, los chicos entran, aprenderán mucho o poco, y no explota, digamos, en el sentido de que, o sea, se degrada lentamente, pero no produce no es el tipo de cambio, ¿entendés? Entonces, cuando un sistema institucional no puede reaccionar, tiene un problema. Entonces, a mí, el eslogan que usa Facundo, que es muy provocador, digamos, lo sabrán los publicistas, seguramente está alineado con una perspectiva de que mucha gente piensa eso de la política. Yo creo que la indignación de esa gente es legítima, que muchas de esas intuiciones son legítimas y ciertas, pero yo siempre digo, yo alineo mi propia conducta personal con mi acción política, digamos. Entonces, en eso me pongo en mi metro cuadrado. Yo, cuando me llamo a una radio, hablo de política, trato de dar datos fiables, o sea que no miento, no robo, no me aprovecho del presupuesto público y trabajo un montón. Y creo que son muchos colegas que hacen eso y muchos que no. Facundo tiene que conseguir votos y él ha entendido, sus publicistas han entendido que hay un montón de la sociedad que cree eso y eso debe ser efectivamente cierto en muchísimos casos. Fabio. Y es valiente, sí. Nada, te terminás si querés. Y es valiente en ese sentido decirlo, ¿no? O sea, es valiente porque también implica un compromiso de él como candidato. Yo creo que está bueno, hay una parte, voy a decir, que está muy buena. Yo creo que no podemos cambiar sin cambiar, ¿viste? O sea, que Argentina no va a ser mejor si cada uno de nosotros Vamos a suponer que los 48 millones de argentinos que somos, 48 millones y pico, mañana jueces, diputados, periodistas, odontólogos, somos todo igual. Los odontólogos trabajan igual, los periodistas igual, los jueces igual, todo igual. ¿Por qué el país sería mejor? O sea, si el país va a ser mejor es porque todos nosotros vamos a ser un poquito mejor también. O sea, está bueno empujar para ese lado, digamos, ¿no? Vos querés que Argentina sea un poco mejor, y bueno, el torneo de fútbol tiene que ser un poco mejor, la distribución de fruta, verdura y hortaliza tiene que ser un poco mejor, los jueces tendrán que fallar un poco mejor, los policías tendrán que ser un poco mejor, los diputados tendremos que ser un poco mejor, y la sumatoria de todo eso un poco mejor va a hacer que tengas un país mejor. Entonces ahí es muy importante, porque esto de alinear la idea de que milagrosamente el país va a ser mejor, siendo cada uno de nosotros todos igual, es una idea muy infantil. Entonces, lo que pasa es que lo que se necesita, y yo con énfasis lo digo, es un liderazgo que nos señale que podemos hacer un esfuerzo que tenga sentido, podemos ser mejores. Hemos sido mejores, podemos ser mejores, nosotros no somos este presente, somos todo lo que podemos ser. Ayer en Noruega le dieron lo que se llama, comillas, el premio Nobel de Matemática a un argentino que estudió en la escuela pública y estudió en la UBA. O sea, ¿no? Y el señor, o sea, hizo toda su carrera formativa en la Argentina. Bien. Y ayer obtuvo un premio Nobel de ciencia, no es que yo desmerezca los premios Nobel de paso de literatura, pero vos podés tener un brillante literato sin tener un sistema literario, porque tenés un tipo que tiene una sensibilidad y un talento especial. No podés tener un brillante matemático aislado. Fabio, nos quedamos sin tiempo, es interesante escucharte, pero bueno, quedó clarísima tu postura.
de que Abad va a terminar hablando con Patricia Bullrich. No, mentira. Pero bueno, insisto que es lo que vengo diciendo en toda la entrevista. Está claro que por ahí preguntamos los periodistas, cosa que a los argentinos, a las argentinas, a los vecinos bonaerenses, mucho no les importa, pero es los tiempos que corren. Nosotros queremos saber para dónde van los armados políticos. Una vez que se arme la lista, escucharemos y hablaremos con respecto a las ideas, las visiones que tiene cada uno. Una vez que se arme la lista me llamás. Te prometo que te llamo y profundizamos con respecto a tu visión de la provincia de Buenos Aires y del país. Fabio, muchísimas gracias por la deferencia de habernos atendido. Te agradezco mucho, un abrazo. Pasá con nosotros el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fabio.